tarde. Primer domingo del año para nosotros, aunque por supuesto hace rato comenzó ya este año, pero por razones obvias el domingo pasado no estuvimos acá, así que estamos inaugurando este año, el año 2022. Bienvenidos hermanos que están con nosotros, los que están oyéndonos o viéndonos fuera de acá, también bienvenidos. Este es un tremendo regalo que el Señor nos da de poder reunirnos en medio de una pandemia que todavía sigue activa. Las variantes continúan, pero aquí está el pueblo del Señor de pie, reconociendo que frente a todo lo que, por supuesto, sabemos, todo lo que está pasando, el pueblo del Señor sigue adelante, y este año pues no es la excepción. Este año será un año donde le dedicaremos al Señor, por supuesto, otra vez nuestra vida y todos nuestros talentos, nuestros dones, en fin. Tengo este compromiso hoy de traer un mensaje que era del domingo pasado, porque era el mensaje con el cual pues quería iniciar este año, y por supuesto quiero hoy traerlo. Tuve la tentación de cambiarlo, pero dije no lo voy a cambiar porque al fin y al cabo el Señor me lo ha dado. A propósito, para los próximos domingos de este mes, voy a estar trayendo una serie de 4 sermones basados en el Salmo 139, de manera que usted puede ir preparándose ese salmo desde el punto de vista de leerlo, de analizarlo, porque es un salmo riquísimo. Hoy vamos a tocar el Salmo 90, ese es el salmo que vamos a hablar. El tema lo tenemos allí, los días que tenemos por delante. ¿Cuántos son los días que tenemos por delante, mis amados hermanos? 356 días. Réstele 9 de este año y esa es exactamente la cuenta que tenemos. Así es que ese es el tema, los días que tenemos por delante. Vayan entonces a su Biblia y leamos el Salmo 90. Vamos a leer solamente los 12 primeros versículos. Haré referencia después a los últimos. Pero vamos a estar allí otra vez, el Salmos 90, leyendo los versículos 1 al 12. Yo voy a leer hasta el 11 y ustedes se unen conmigo en el versículo 12. ¿Les parece? ¿Les parece? Sí. Muy bien, pónganse de pie pues y leemos la palabra del Señor. Otra vez, Salmo 90. Si usted no tiene una Biblia, póngase al lado de alguien que tenga una Biblia, pero no se quede hoy sin leer la palabra del Señor. No comience con esa tentación de no tener allí la palabra en su mano para leerla, y por supuesto, aunque la tenemos acá, pero quiero que usted disfrute su palabra también allí. Dice el Salmo 90: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra vida, de nuestra edad, son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Leamos juntos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos el corazón sabiduría. Vamos a repetirlo otra vez, hermano, para que ese texto se quede muy grabado en nuestra mente. Enséñanos de tal manera a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cuál es el tema que tenemos para hoy? Los días que tenemos por delante. El texto dice: enséñanos a contar
356 días que tenemos por el año. Sería la traducción entonces para los efectos de nuestra predicación esta tarde. Vamos a orar. Amado Dios, necesitamos que tú nos hables en esta tarde, como siempre lo haces. Llegamos al comienzo de este año, ya 9 días después de haber comenzado el 2022. Llegamos, Señor, a tu casa otra vez porque tenemos sed de Dios, sed de ti. Como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Por eso nos presentamos hoy delante de ti, con el anhelo, con el deseo, con el entusiasmo. Que tu palabra, Señor, que es la palabra permanente, la palabra para siempre, la palabra única, la palabra de Dios, penetre en nuestros corazones y nos hable. Señor, anhelamos salir de esta tarde tremendamente edificados, tomando decisiones radicales en nuestras vidas. Las necesitamos para amarte más, para no pecar contra ti, para entregarte a ti nuestros corazones y nuestras vidas. Habla, que tu siervo oye. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Mis amados, si hay un salmo que nosotros debemos tomar en consideración para esta etapa del año, es el Salmo 90. Sus páginas, sus letras, sus versículos, el texto, está diseñado con una serie de promesas, con una esperanza que simplemente debe ser tomada, debe ser capturada por nosotros. El autor de este salmo, por cierto, no es David. De repente usted está pensando que este salmo lo escribió David. Pues no lo escribió David. Este salmo es de Moisés. Es el único salmo que escribió Moisés. Y es interesante que Moisés duró varias generaciones. De hecho, Moisés duró 120 años. Y cuando se cuentan las generaciones de años de 40 y 40, entonces diríamos que Moisés vivió 3 generaciones. Y en los próximos 40 años de su vida, los últimos 40 años de su vida, él vivió con Israel. Él fue líder de Israel. Así que nadie como él para conocer a Dios como el Dios del refugio. Es interesante que así comienza este salmo. Él supo que su Dios fue el Dios de refugio. La palabra refugio indica un lugar donde uno se protege. En este tiempo, cuando en este país, en este lugar y en esta zona especialmente, en este tiempo, quiero decir, el invierno, nosotros necesitamos siempre un lugar caliente en nuestros hogares, porque hace mucho frío. Así que es un refugio, el hogar es un refugio. Pero mis amados, estamos hablando de alguien más que una casa, más que otra seguridad. Estamos hablando del Dios que es nuestro refugio. Cada generación ha sido testigo de eso. Y nuestra generación no escapa precisamente a esos cuidados. Especialmente cuando ya nos hemos adentrado al año 2022, sabemos que Dios entonces también está con nosotros, está guiándonos. Sobre todo cuando este salmo nos habla también de la transitoriedad de la vida, lo corto que es la vida frente a la eternidad de Dios, a lo que es Dios en su vida eterna, en lo que Él es como Dios eterno. Es interesante que este salmo está construido de una manera hermosamente poética. Hay en sus líneas un buen gusto por lo bello y pintoresco, hasta con cierta majestad, que nos presenta el texto con muchas metáforas para descubrir entonces la grandeza del Señor y la pequeñez nuestra. Cuán grande Dios y cuán pequeños somos nosotros, desde el punto de vista de lo que Él hace. Con una promesa así tenemos entonces la seguridad y la confianza que aprenderemos a contar entonces los próximos días, como lo he enfatizado los días que tenemos por delante. La pregunta entonces que surge de este pasaje para la consideración nuestra, ¿para
que veamos el texto y en sus aplicaciones es qué debemos aprender de los días que nos vienen, de los días que tenemos por delante. ¿Qué debemos aprender? ¿Qué debe atesorar en su corazón de los próximos días? Vamos a ir invirtiendo los textos, vamos a ir al versículo 10 y de allí vamos a comenzar entonces a movernos para que le demos un orden lógico al Salmo, y de esta manera vamos a ver. Por un lado aprendemos cuán breve llega a ser la vida. Es la primera verdad que emerge de este texto. Cuán breve es la vida. Mire el versículo 10 otra vez. Los días de nuestra edad son, ¿cuántos años? 70 años. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar que el Salmo y una vez le pone la edad suya. Los días de nuestra edad son 70 años. Y agrega, y si los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Y aquí viene la frase que quiero que subraye: porque pronto pasan y volamos. Subraye esa en su Biblia, si usted le gusta, si usted lee su Biblia y si usted le gusta anotar esas cosas que va descubriendo. Este texto nos precisa acerca de esto. Pronto pasan, aún 70 años, aún 80 años, pronto pasan y volamos. Génesis 2 nos muestra a un Dios que creó al hombre, y al parecer ese hombre iba a ser eterno. ¿Por qué menciono esto? Porque dice la Biblia que Él lo creó a la imagen y semejanza. Por lo tanto, era un ser inmortal, y de hecho es inmortal en el sentido de su alma, de su parte espiritual. No muere esa parte. Pero el resultado del pecado trajo la muerte física y espiritual. Génesis 3, siguiendo allí, nos muestra cómo entonces la muerte se enseñoreó del hombre, y el pecado entonces que se dio allí trajo como consecuencia precisamente esto. Pero aparte, y a pesar de esto, quiero decir, el hombre tiene una chispa divina, tiene todavía esa parte de Dios. Tanto así entonces que cuando comenzamos a leer el Génesis capítulo 5, descubrimos que los hombres pudieron llegar casi a 1 milenio. Por ejemplo, el caso de Matusalén, el más viejo de todos los hombres, vivió solamente 965 años. Solamente esos años. Entonces, encontramos allí esto, pero seguimos viendo por allá en Génesis, después del diluvio, por allá en el capítulo 6, 7 y 8, comenzamos a ver entonces que esos más de 900 años, casi 1000 años, fueron reducidos, y entonces el hombre comenzó con una vida distinta, en el caso de posteriormente de Abraham y otros, de 120 años. Abraham tuvo un poco más, pero está allí, no pasaron de esa edad. A partir de esa entonces dice la Biblia que los años de nuestra vida son 70 y 80. ¿Qué estamos diciendo con esto? La vida simplemente se redujo a una brevedad. Observe a sus niños, o quiero decir, observemos a los niños del mundo, cómo aún en esa edad mueren. Es penoso ver esto, saber cuántos niños mueren. Cuando hablamos, por ejemplo, de los abortos, que las mujeres se provocan simplemente porque no quieren tener a sus bebés. Estamos viendo de una criatura que apenas comenzaba ya a vivir, simplemente murió. O de los niños que mueren por otras circunstancias. La vida es corta, mis amados. El reto personal es saber cómo voy a vivirla, cómo voy a ministrarla. Jesucristo es el modelo para nosotros en cuanto a la vida. Vivió solamente 33 años, pero en 33 años de vida, Él nos enseñó cómo vivirla, cómo desarrollar esa vida en la tierra, pensando por supuesto en la eternidad que nos espera. 33 años, suficiente para mostrarnos que lo importante no es cuántos años voy a vivir, sino cómo voy a vivir esos años. Lo importante entonces de este año no es tantos días que van a venir, sino cómo voy a vivir esos días, cómo va a ser mi vida durante ese tiempo. El versículo 9 nos dice: porque todos nuestros días declinan a causa de su ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. He aquí otra verdad: nuestros años son como un pensamiento. Con este símil, el salmista parece haber llegado a la más mínima expresión, escuche, para comparar lo temporal en nosotros. Dice:
los años como un pensamiento. Acabar los años como un pensamiento es ver la vida muy rápida. ¿Cuánto dura un pensamiento en nuestras mentes? Yo le estoy hablando a ustedes esta tarde y usted tiene cualquier cantidad de pensamientos en su cabeza. Y no ha terminado de desarrollar ese pensamiento como hay otro que quiere entrar. Algunos espero que estén luchando con esos pensamientos que no deben venir ahora y no debieran venir nunca en nuestras mentes para concentrarnos en lo que estoy diciendo. Ahora, este símil es interesante porque nos habla precisamente de esa brevedad, la vida como un pensamiento. Pronto pasa, se acaba muy rápido. Simplemente es así. De modo entonces que hablamos, y cuando hablamos de toda una vida nos referimos al proceso que incluye nacer, crecer, envejecer y morir ante los ojos de Dios. Pero todo esto se va a un instante. Es algo tan insignificante como un abrir y cerrar de ojos. Así pues la vida es breve y con el paso de los años se va confirmando más. Es interesante que Moisés se valió de varias figuras para ilustrar precisamente la brevedad de esa vida. ¿Cómo vemos eso? Cuando usted sigue leyendo la palabra se encuentra, por ejemplo, que él habla del torrente cuya agua pasa muy rápida, es veloz y no regresa jamás, el torrente de agua. La comparó con el sueño de la noche. Por supuesto, nos acostamos, dormimos, pero inmediatamente despertamos. Así comparó en la vida. Obviamente también la comparó con la hierba. Cuando crece por la mañana y por la tarde ya se seca. Todas estas ilustraciones, todos estos símiles nos muestran entonces cuán breve es la vida. La vida simplemente es breve. Observe esto. Por ejemplo, la madre tiene a su bebé ahora. Tiene a su bebé en los brazos. De repente ve que su bebé comienza a caminar. Pero ya deja de caminar y se convierte en un adolescente. Pronto es un joven. Pronto entonces es un adulto. Y después es un anciano. Las etapas, diferentes etapas, que aun cuando las pasamos, por supuesto nos van mostrando cuán breve es la vida. El joven que llegó adulto, el adulto que llegó anciano, y aquel que entonces se da cuenta que pronto su pelo es como el almendro floreado, está blanco, está lleno de ese color propio de esa edad. En algunos casos, por supuesto, si no hay pelo, pues la situación es otra. Pero el asunto es que finalmente llega ese tiempo. Llega el tiempo de la vejez. Todo nos va indicando la palabra del Señor que es breve la vida. ¿Qué otra cosa aprendemos de este salmo? Aprendemos cuán eterno es nuestro Dios. Ahora vea esto. Cuán breve es la vida, pero cuán eterno es Dios. ¿Dónde encontramos eso? Ahora sí regrese al salmo, a los primeros versículos. Y ahí vamos a comenzar a ver entonces a ese Dios. Miren lo que dice el versículo 2. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Qué cosa tan extraordinaria es ver este versículo de esta manera. Antes que todo se formase, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Mis amados, cuando más viejos nos ponemos, descubrimos cuán nuevo y eterno es Dios. Escuche eso. Mientras más viejo me pongo, descubro cuán nuevo y cuán eterno es mi Dios. Mientras el hombre explora más galaxias, no solo se da cuenta cuán grande es Dios, sino también cuán eterno es Dios. El año pasado, la NASA puso en órbita un telescopio llamado James Webb, que va a suplir el famoso Hubble. Interesante, estaba leyendo acerca de este telescopio, que costó la módica suma de $10,000 millones. 30 años en su construcción. Pero lo que me llamó la atención es el propósito con el cual se ha construido este telescopio. La ciencia está pensando que este telescopio se va a hacer un trabajo hacia atrás, hacia el tiempo. Miles y miles y miles de millones de años hacia atrás, para llegar al famoso Big Bang, donde todo comenzó. Y descubrir entonces que esta Tierra
que este mundo no lo creó Dios, sino que fue el producto del azar, que salió de la nada. Estaba pensando en esto porque me acuerdo cuando Dios confundió las lenguas y cuando el hombre quiso llegar en una torre, la torre de Babel, hasta el cielo, Dios confundió las lenguas. Pero pensaba, ¿por qué Dios mantiene al hombre en ese orgullo de hacer esto? Y mi conclusión al respecto plantea lo siguiente, y es esto. Dios ha dejado que un telescopio como este explore lo infinito del universo, porque dentro de 6 meses vamos a comenzar a ver las imágenes que van a llegar a la NASA, y esas imágenes nos van a mostrar la grandeza de ese universo, la belleza de ese universo, y nos van a mostrar entonces a nosotros cuán grande es Dios, cuán poderoso es Dios. Y entonces Dios ha permitido eso para que el hombre termine de entender que este universo es el producto, es el resultado de una mente maestra. Porque dice la Biblia que antes que todo existiera, ya Dios estaba presente. La pregunta es, ¿cuán grande es Dios o cuán eterno es Dios? Mis amados hermanos, tenemos que decir esto, enfatizarlo. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, tú eres Dios. Tú eres Dios. Según este texto, entonces, no hubo un tiempo cuando Dios no haya existido. Pero escucha esto. Ni habrá un tiempo cuando Dios no existirá. ¿Por qué razón? Porque Él es el eterno Dios. Y aún viviendo nosotros con Él en la eternidad, ni siquiera nosotros entenderemos cuán eterno es Dios y cuán grande es Dios. No sé si esto le anima, pero esto me entusiasma al comenzar un nuevo año. Dice la Biblia, 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Imagínense eso. 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Y uno dice, el día de ayer son 24 horas. 24 horas para Dios es como 1000 años. Pero también dice 1000 años es como un día. Aquí la cosa se pone aún más interesante. ¿Y saben por qué? Porque Dios no cuenta su tiempo como lo contamos nosotros. Nosotros contamos el crono nuestro lo contamos por reloj. Ahorita son las 2 y 3 de la tarde. Me está diciendo la hora. Pero esa no es la hora de Dios. La hora de Dios es el kairos, que se sale del tiempo del hombre, porque Él es eterno. ¿Qué dice? Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Tenemos que afirmar eso en nuestra mente y corazón. Dios sigue siendo el Dios eterno. El hombre descubrirá cosas extraordinarias en estos próximos meses en el espacio. Pero para nosotros, para nuestro regocijo, los que creemos que este mundo no nació de la nada, sino es producto de una mente maestra, nos regocijaremos al ver la belleza que nuestro Dios ha construido. Amén. Gloria a Dios por eso. La ciencia bíblica, entonces, más bien ha determinado que frente a los miles y miles de millones de años que dicen los hombres que trabajan en esto, hablando del origen del universo, simplemente la Biblia nos dice, o los que estudian la Biblia, que la Tierra y el universo no pasan de unos 6000 años. Y eso ha sido comprobado. Entonces recordemos que Él es el yo soy. Pero además lo es en cada generación. Vayan al versículo 1. Otra vez estamos en el Salmo 90. Para los que han llegado tarde, estamos ubicados en el Salmo 90. ¿Qué dice el Salmo 90? El versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio. ¿Cuántas veces? De generación en generación. Me encanta esto. Me apasiona esto. Dios ha cuidado de su creación de generación en generación. Cuando usted estudia Mateo, el capítulo 1, se encuentra que Mateo nos muestra las generaciones y habla desde Abraham hasta Cristo y dice que hay 14, usted lo multiplica por 3 y da 42 generaciones desde Abraham hasta Cristo. Ahora, si usted comienza a meterle
calculadora esto, puede pensar cuántas generaciones entonces hay de Cristo hasta acá, hasta el 2022, y obviamente se va a encontrar con muchas generaciones. Lo que quiero resaltar en este aspecto es que cualquier generación donde se ha vivido, Dios ha estado presente. Dios ha sido el refugio. Dios ha sido el refugio de esa generación. Fue el refugio para Abraham, fue el refugio para Isaac, fue el refugio para Jacob, fue el refugio para David, fue el refugio para los profetas, fue el refugio para los apóstoles y fue el refugio para la iglesia del primer siglo y es el refugio para nosotros en el día de hoy. Siempre ha sido nuestro refugio. Los hombres que niegan la existencia de Dios entran en esa parte que no se entiende, cuando precisamente al ver todo lo que existe, todo lo que tenemos, al ver la manera como este mundo todavía, con toda su destrucción, está allí, es porque la historia de este mundo no está en las manos de los hombres, ni está en las manos de una nación, ni en las manos de un imperio. La historia de este mundo está en las manos del Señor. Cada año cierra su ciclo y nos conduce a una mirada al pasado para recordarnos cómo fue la protección de nuestro Dios en las diferentes estaciones del año, de la vida. Él fue nuestro refugio. Escuche esto. Cuando las cosas estuvieron más difíciles el año pasado. Y lo fue cuando las cosas parecieron buenas y normales. Él fue nuestro refugio cuando no tuvimos un trabajo, cuando estuvimos enfermos. Aún para aquellos que perdieron sus seres amados, Él también ha sido su refugio, sea por el COVID o sea por otra enfermedad. No hay generación que se haya sentido huérfana del refugio de Dios. Cada generación experimenta en esa eternidad divina el maravilloso cuidado de nuestro Dios. Terminamos de concluir el año 2021 y durante ese año vimos los cuidados de ese Dios como nuestro refugio. Comenzamos este año y de repente tuvimos una nevada que nos llegó así. Bueno, es la expectativa de vivir en un lugar como este y en este estado. Y ha pasado. Vendrá otra y pasará. Y nosotros estamos seguros en las manos del Señor, porque Él es nuestro refugio. ¿Qué dice el texto? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Si usted quiere, ponga el texto que diga, Señor, tú nos has sido refugio cada año, cada tiempo de nuestras vidas, tú has sido nuestro refugio. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de los próximos días que tenemos por delante? En tercer lugar, aprendemos el valor. Escuche esto. El valor del quebrantamiento. Vayan al versículo 3 del Salmo 3, versículo 3, allí lo tenemos. Dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos, hijo de los hombres. Este texto a mí me encanta porque está dentro de esa variedad de versículos que por un lado nos habla de la eternidad de Dios, de la brevedad de la vida, pero también nos habla de esta parte del quebrantamiento del hombre. Interesante que Moisés vivió suficiente para conocer el poder de Dios, pero también conoció de la rebelión de Israel. Nadie como Moisés. ¿Sabía usted que a Moisés se le impidió incluso entrar a la tierra prometida? Porque cuando él vio la manera como Israel se rebeló contra Dios y no seguía los mandamientos, los dictámenes del Señor, entonces él en un momento de furia golpeó fuertemente la roca y salió allí, por supuesto, el agua que el pueblo necesitaba porque estaban murmurando. Pero eso le costó a Moisés la entrada a la tierra prometida. Él conoció de la rebelión de Israel. Los años pasados en la inhóspita condición mostraron al líder de Israel los instrumentos que Dios usó entonces para traerlos a él. Todo esto para entender cómo las aflicciones, escuche, las aflicciones de los santos suelen provenir también como la disciplina divina. Otra vez dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado.
Es interesante esto porque Dios está trabajando entonces en la vida para mostrarnos que sus disciplinas, que los momentos por los cuales pasamos aún difíciles, es porque Dios está trabajando con nosotros también en eso. Por eso dice convertidos, hijo de los hombres. A veces tenemos un corazón demasiado duro, un corazón que no se ha quebrantado, un corazón que está allí, que simplemente no responde a Dios porque está cargado de otras cosas, y dice convertidos. Todo esto entonces para entender cómo las aflicciones de los santos suelen provenir también como disciplinas divinas. De esta manera Dios pudo usar durante estos años medios correctivos, quizás muy drásticos, incluyendo aún la muerte de los culpables en el caso de Israel. No será raro ver en este salmo expresiones tales como esta: arrebatas, consumidos, turbados, declinas a causa de tu ira, indignación, vuélvete, aplácate. Son expresiones que nos muestran entonces a ese Dios actuando de esa manera, porque Él está trabajando en nuestras vidas, utilizando las circunstancias adversas para hacer de nosotros mejores cristianos, mejores creyentes, mejores hijos del Señor. De esta manera entonces Dios usó estos medios. Todo esto nos muestra entonces la disciplina correctiva de Dios. Es posible que durante este año ya concluido hemos sentido el quebrantamiento de parte de Dios. No sé cómo. Hubo quizás una prueba muy difícil en tu vida. Hubo una situación del cual no podías escapar o todavía no escapas de ella. Déjame decirte que si esa es tu condición, Dios está trabajando en tu vida. Está utilizando esa prueba, esa circunstancia, esa adversidad, porque quiere sacar de ti un mejor creyente, un mejor cristiano, un hijo del Señor. El quebrantamiento divino es un aliciente. Esto parece una contradicción. El quebrantamiento divino tiene el propósito de hacernos mejores hijos de Él. ¿Qué dice la Biblia? La disciplina de Dios es para que participemos de su santidad. Por cuanto Dios nos ama tanto, Él puede entonces implicarnos en una situación muy particular de dolor, de sufrimiento, de aflicción, para que participemos de su santidad. Esto parece una contradicción, pero así es como obra Dios. Así es como Él actúa. Así que el quebrantamiento divino tiene esta misión. Pero también el quebrantamiento divino nos revela lo oculto. Vean lo que dice el versículo 8. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Una de las cosas extraordinarias de la palabra de Dios es poner al descubierto lo que hay dentro de nosotros. Por allá me acuerdo tanto de ese versículo de Hebreos capítulo 12, versículo 4. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la función de la palabra de Dios. Penetrar de tal manera en nuestras vidas como esa espada de doble filo del soldado romano, que penetraba y partía hacia arriba y hacia abajo. Esa es la figura de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para descubrir lo que hay allí. Para descubrir el tumor, la enfermedad, lo que está allí precisamente afectándonos. Es interesante que Israel perdió una insignificante batalla cuando iba conquistando la tierra prometida. La perdió en una ciudad llamada Ai. Una ciudad muy pequeña. Había conquistado Jericó, pero perdió la ciudad de Ai. ¿Qué sucedió? Que un hombre llamado Acán robó de lo que estaba prohibido. Un lingote de oro y un manto babilónico, muy hermoso. Lo robó y lo escondió. Y por ese pecado que escondió, lo ocultó en su casa. Entonces Dios le dio a Israel en ese proceso de conquista una tremenda derrota. Una gran vergüenza. Josué, dice la Biblia, que quedó después, se postró de rodillas y le dijo: Dios, por favor, no lo hagas ahora. Estamos apenas comenzando la conquista. Y Dios le dijo: pues revisa, porque hay algo que está pasando. Hay un pecado que se cometió y está oculto. La historia dice que Dios, a través de Josué, entonces descubrieron lo que había pasado. Y Acán tuvo que confesar: robé un lingote de oro,
robé un manto babilónico, lo tengo en la casa. Fueron inmediatamente, lo sacaron, lo trajeron y lo quemaron. Y lo quemaron con Acán y con toda su familia. Y a partir de ahí entonces, Israel siguió en su ruta de victoria. ¿Por qué digo esto? El texto dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Hay disciplinas que vienen del Señor para mostrarnos aún esas cosas que están en nuestros corazones. Cuando esto pasa, conocemos el poder de su ira, para que le temamos, para que le amemos más. Si la palabra descubre nuestra condición pecaminosa, estamos encaminados a la cura espiritual. Me encanta este principio. Si la palabra me descubre que hay algo malo en mi corazón, hay algo que no está de acuerdo con su voluntad, entonces estoy en el camino correcto para la sanidad de mi alma, la sanidad espiritual de mi vida. Y aún la sanidad física, usted sabía eso, muchas cosas que pasan en nuestro contexto espiritual repercuten en nuestra salud física. Y Dios trabaja de esa manera. Bueno, termino diciendo que otra cosa que aprendemos de esos días que tenemos por delante son de las bendiciones. Me encanta esto. Las bendiciones que nos esperan. ¿Dónde estamos eso? Vayan al versículo 13 y 14. Dice el versículo, vuélvete, oh Jehová. ¿Hasta cuándo? Ese es el clamor del salmista y también el nuestro. Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos los próximos 356 días del año. Esa sería la traducción, ¿verdad? Moisés sabía de la ira de Dios hacia su pueblo. Por esta razón las bendiciones estaban retenidas. Escuche esto. Las bendiciones estaban allí, pero estaban retenidas. ¿Por qué? Porque había algo que había que sacar. La ira de Dios cerró las puertas a las bendiciones. Pero hay un nuevo reclamo, un nuevo anhelo para el día cuando aquellas bendiciones regresen y sean parte de su pueblo. Ahora Moisés le dice, Dios, por favor, vuélvete, aplácate, cálmate, no sigas. En esa oración él reclama bendiciones por cuanto el mal hecho por Israel. Y dice entonces, alégranos, conforme a los días que nos afligiste y los años que vimos el mal. Esta es la oración de un creyente, mis amados. Esta es la oración de un hijo de Dios. Es verdad, Señor, tú me has llevado a este punto de prueba, a esta aflicción tan grande. Pero ¿sabes qué, Dios? Alégrame. No permitas que mi prueba pegue contra ti. No permitas que te reclame por lo que está pasando. No permitas que llegue a ese momento de estar en la soberbia de mi corazón, que hasta te rechace por lo que estás haciendo. Al contrario, Señor, alégrame. Pero alégrame conforme a los días que me afligiste, conforme a ese tiempo que ha pasado. Alégrame. ¿Cuántas veces al año llegamos a ver algún mal golpeando nuestras vidas? Y hasta la familia. Pero ahora al revisar nuestras cuentas y al ver el déficit de esas bendiciones, le decimos, Señor, alégranos. Esa alma afligida que llevó la carga de algún dolor, de alguna pena, de alguna aflicción insoportable, ahora le dice al Señor, alégrame, Señor. Ustedes saben, mis amados hermanos, que la contradicción de un creyente es que ande todo el tiempo con una cara de pocos amigos. Es una contradicción. La contradicción de un cristiano es que no manifieste gozo. Por supuesto, usted dice, pastor, sí, pero si yo estoy pasando por una prueba muy difícil, ¿cómo voy a manifestar gozo? Pues déjeme decirle que el gozo es independiente de mis aflicciones. Porque la Biblia dice que el gozo del Señor mi fortaleza es. Pero además me dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo. Por lo tanto, y en medio de cada situación que estoy viviendo, le digo al Señor, si algo quieres quitar de mi vida, quítalo, pero que no quites el gozo. Por eso el salmista David, cuando pecó contra el Señor, dijo, vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente.
Reconociendo entonces en ese momento que lo más importante de su vida era que le activara otra vez aquello que se había perdido a través del gozo y le permitiera entonces mostrar su rostro de gratitud frente a las cosas que habían pasado. Alégrese, sí, alégranos conforme a los días de nuestras tristezas. El final de un año nos invita a reclamar las bendiciones no recibidas, aunque siempre nos pertenecieron. De allí las bendiciones. Agárrelas este año, tómelas, son suyas. Agárrelas al comienzo del año, reclámelas. Reclámelas. Versículos 16 y 17. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Dice, sí, la obra de tus manos, de nuestras manos, confirma. Me encanta la palabra que dice aparezca, aparezca. Es una manera de decir la realidad de tu obra en nosotros. Ninguna cosa deseamos con mayor fuerza que la obra de Dios, que esa obra de Dios sea hecha en nuestras vidas. Estamos orando por algo que sucede en nosotros, le estamos pidiendo eso. Y debemos seguir orando porque no sabemos la hora en que va a suceder esto. Ayer me llamaba una sobrina que tengo en Perú, me contaba acerca de un milagro que está viviendo estos días, de alguien que los médicos decían simplemente esa hermana pues va a morir por su condición. El estado al cual había llegado la enfermedad, la había recluido la enfermedad, era para muerte. Sin embargo, de la noche a la mañana ella comenzó a sentir una fuerza distinta, una obra distinta en su vida. Y el resultado fue que ahora los médicos están asombrados del milagro que Dios ha hecho en esa vida. Fue levantada. Y uno puede entender entonces cuando el salmista dice, aparezca en tu siervo tu obra, que se manifieste, que se vea en nosotros. Quizás usted está sufriendo por un hijo, una hija, en una condición que la ve muy difícil. Quizás eso le atormenta. Pues esta palabra, hablando de las bendiciones, dice, aparezca en tu siervo esa obra. Eso significa manténgase allí, esté consciente de que ese momento va a llegar. ¿Cuándo? No sabemos. Pudiera ser los próximos días, los próximos meses, el próximo año o después, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que mi Dios está trabajando y esas bendiciones son mías y me pertenecen. La obra de Dios permanece para siempre y su obra es perfecta. Dice el texto, y tu gloria, aparezca tu gloria sobre tus hijos. Voy a ir concluyendo mi mensaje esta tarde. Y yo quiero decir esto. De todas las cosas que anhelamos en nuestras vidas, que aparezcan, es que veamos la gloria del Señor. ¿Qué dice por allá 2 Corintios 3:18? Transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como el Señor, el Espíritu. La gloria de Dios debe ser el asunto de mayor bienestar para el creyente. Hoy día nosotros no tenemos, como le pasaba al pueblo de Israel, de ver de vez en cuando la gloria de Dios. La Shekinah de Dios que descendía al tabernáculo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos nosotros la manifestación de esa gloria. Dice la Biblia, la palabra del Señor en Juan, aquí en Juan 1:18. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya esa gloria está con nosotros. Esa gloria es Jesucristo. Esa gloria está en nuestros corazones. Esa gloria es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos dice el texto? Que su gloria entonces esté sobre nosotros. Que sea la luz de Jehová sobre nosotros. Que su obra sea confirmada en nuestras manos. ¿Cuándo fue la última vez que vio usted en su vida la gloria del Señor? ¿Cuándo fue el último momento que experimentó en su corazón la gloria del Señor? Mis amados, no hay mayor bendición que esta. Así pues, la vida, según la perspectiva del salmista, se mueve dentro de lo temporal y lo eterno.
dentro de la brevedad y lo permanente. Por lo tanto, la conclusión a la que llegamos es la misma. ¿Cuál es? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Me encanta pensar en esto. ¿Sabe usted lo que va a suceder en los próximos días? Si usted lo sabe, usted es un mago, usted es un adivino, y los adivinos no entrarán en el reino de los cielos. Así que usted no lo sabe, ni yo tampoco lo sé. Pero lo que sí sé es que el Señor me dice en su palabra que aprenda a contar esos días, pero que los cuente con sabiduría. Ahora, no nos está diciendo que usted mañana en la mañana comienza a contar ese día, el próximo comienza a contar ese día. No es esa la idea. La idea es que usted se levante y a darle gracias a Dios por ese día. Le diga, Señor, hoy quiero vivir este día con la sabiduría del cielo. Amén. Porque cuando eso hacemos, mis amados hermanos, cuando oramos de esa manera, entonces decimos, Señor, necesito un corazón sabio para vivir. Un corazón sabio para amar a Dios. Un corazón sabio para amar al prójimo. Y sobre todas las cosas, un corazón sabio para no pecar contra ti. Eso es tener sabiduría. Eso es contar nuestros días con sabiduría. Interesante que Pablo, hablando de esto, las cosas que no deben ya pasar en un creyente, dijo por allá en Efesios 4:28, hablando de la vida pasada, dijo, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Cuando uno ve esto a Pablo, yo quiero relacionar con este texto, uno puede decir, Señor, yo quiero también que me ayudes para que si hubo cosas en el año pasado que cometí, entonces que ya este año viva con sabiduría. Por ejemplo, si yo me he acostumbrado a mentir, pues que no mienta más. Si me he acostumbrado a fornicar, pues que no fornique más. Si cada vez estoy enojado, pues que no me enoje más. Si todo el tiempo estoy peleando, pues que no pelee más. Si todo el tiempo estoy criticando, que no critique más. Si todo el tiempo me estoy quejando, que no me queje más. Eso se llama vivir con sabiduría. Decirle al Señor, aquí estoy, Señor. Un nuevo año ha comenzado. Estoy listo para que tú me guíes. En esos próximos días que tengo por delante, puedan ser usados para la gloria bendita de tu nombre. Amén. Amén. Vamos a estar de pie para orar. ¿Qué aprende usted de esta palabra? Usted sabe. ¿Qué atesora en su corazón de esta palabra? Usted sabe. Yo no sé cuántos mensajes su pastor va a predicar este año. Estoy preparándome para eso. Si usted se le olvida los próximos sermones que su pastor va a predicar, no se le olvide que prediqué hoy. Porque si usted se le olvida este sermón que prediqué hoy, los próximos que vienen, usted entonces va a andar como que, ¿dónde aplico todo esto? Pero si aplica lo que he dicho hoy, entonces usted comenzará a caminar estos días, pero con sabiduría. Yo quiero orar por ti esta tarde. Quiero hacer dos oraciones de esta manera. Primero, quiero orar por aquellos que son creyentes, son hijos del Señor, y que ya comenzaron este tiempo, y de repente este mensaje comenzó a inquietarlos, porque hay cosas que comenzaron a hacer que no le agradan al Señor, y las está haciendo. Quiero orar por ti por eso. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, quiero orar por ti. Ahora, cuando uno dice esto, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no estoy hablando si yo pertenezco a una religión X. No estoy hablando de eso.
estoy hablando si yo tengo una relación con mi Señor, que es el resultado de haberlo invitado a mi corazón, para que Él perdone mis pecados, Él me salve y sea su hijo. De eso voy a hablar, de eso quiero orar. Así es que cierra tus ojos allí donde estás. La intimidad de tu corazón, habla con Dios y dile allí en tu corazón estas palabras. Dios, gracias por oír esta palabra. Tú conoces exactamente mi corazón. Yo no puedo mentir, podré quizás mentir a los hombres, pero no a ti. Dios, si tú ves que en mi corazón hay algo que no te agrada, sea este momento propicio para que tú me limpies de todo pecado. Señor, que no siga en este año con esto que traje del año pasado. Que pueda vivir para ti, Señor. En esta nueva etapa de mi vida. Gracias por oírme, por perdonar mis pecados. Por saber que en medio de mi condición tú me amas tanto. Que tú seas mi refugio durante todo este año. Dios, si yo no te he conocido todavía como mi Salvador, en esta hora yo te abro mi corazón. Yo te pido que me perdones mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón por fe. Señor, te invito para que tú tomes posesión de mi corazón. Allí donde mi corazón reina. Yo te pido, Señor, que tú actúes, que tú obres. Que tú me hagas una hija o un hijo tuyo. Que mi nombre pueda ser inscrito en el libro de la vida, no ser borrado como resultado de mi entrega a ti. Gracias te doy por oír esta palabra que me alimenta, que me anima, que me inspira para seguir adelante en este año. Quiero comenzar este año con Jesucristo. Que Jesucristo sea el centro de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Quédese allí de pie, bueno.